Tremendo bombazo en la República Argentina. Aumentó la capacidad instalada en la industria y empezó a marcar una tendencia alcista para los próximos meses. La economía sigue creciendo y se vienen meses de grandes novedades. El dato es clave porque es un indicador que revela cuánto el potencial productivo utilizan las distintas industrias manufactureras y puede servir como un adelanto de cómo está el nivel de actividad en la Argentina. Creció el uso de la capacidad instalada en abril, fue de cerca del 60%, 59,9% según el INDEC, y esto implica una mejora respecto del dato de abril del 2025, cuando había sido del 58,6%. El dato es clave porque es un indicador que revela cuánto el potencial productivo utilizan las distintas industrias manufactureras y puede servir como un adelanto de cómo está el nivel de actividad en la Argentina. El último dato disponible por parte del INDEC es el dato de marzo. En las próximas semanas vamos a conocer el dato de abril, que el gobierno necesita que se empiece a consolidar. Ahí vemos la tendencia en los últimos meses. Enero y febrero son meses de fuerte estacionalidad, meses de vacaciones donde el uso de la capacidad instalada suele bajar porque las fábricas muchas veces coordinan para darle vacaciones a sus empleados, pero sí lo que vemos es que en marzo se estabilizó en 59,8% y ahora se mantiene esa tendencia. Adentro del indicador vemos que hay rubros que están por encima del promedio, como sucede a nivel de la actividad. Petróleo con 86,8% de uso de capacidad instalada, industrias metálicas básicas, también productos químicos, papel y cartón, y después vemos que los rubros más golpeados siguen siendo el rubro textil y el rubro automotriz, que este dato empieza a generar ruido, 46,5%, Antonio, de la capacidad instalada en la industria automotriz. La economía que funciona bien tiene que estar en el 80% de capacidad instalada, porque lo que te muestra esto es que si una fábrica tiene 2 líneas de montaje y una de taparada, exactamente, por la mitad. Yo insisto con lo mismo, bajen los impuestos. O sea, en algo como son los autos, que tenés el 50% de impuestos que acumula entre tasas, impuestos nacionales, estás en el 50%, bajen impuestos. No debe ser tan difícil hacer el cálculo. Si bajás el 20%, ¿cuántos más autos podés vender y cuánto implica la recaudación final? Seguramente debe estar equilibrado y terminás vendiendo más autos y produciendo más. Ese es el cálculo que tienen que hacer en economía. Ayer justo me comentaban, porque hace un par de semanas el ministro pone la reforma tributaria como uno de los pasos claves, la convocatoria a gobernadores, y supuestamente habría personas del equipo de Córdoba, vinculadas a la gente de Córdoba, que estarían ahora trabajando en la reforma tributaria, siempre vinculado con algún estudio contable y jurídico de Argentina que asesora al gobierno, pero hay avances en ese sentido. En el tema automotriz, además, hay un factor que es importantísimo, que es la seguridad. Vos tenés un parque automotor muy viejo ya en la Argentina. No es nuevo, digo. Sistemáticamente, cuando la economía te pega, lo primero que se retrasa o se envejece es el parque automotor. Por eso hemos tenido el famoso Plan Canje, las empresas compactadoras o los desarmaderos legales para... Pero tienes un tema de seguridad que también te significa un costo grande, porque a mayor cantidad de accidentes, mayor cantidad de gasto en salud pública. Y eso alguien tiene que hacer estadísticas de lo que sucede en la economía y en la vida diaria cuando no invertís o, por ejemplo, se te envejece el parque automotor, se te arruinan las rutas. Digo, todo eso termina siendo, en el mediano plazo, ni siquiera en el largo, termina siendo un costo económico más alto. Sí, sí. La falta igual de estadísticas y de estos estudios lo veíamos ayer y lo hablábamos ayer, imagínate. Es grave. No tenemos ni siquiera datos oficiales en términos de turismo. Hay un atraso muy importante. Impuestos nacionales. Estás en el 50%, bajen impuestos. No debe ser tan difícil hacer el cálculo. Si bajás el 20%, ¿cuántos más autos podés vender y cuánto implica la recaudación final? Seguramente debe estar equilibrado y terminás vendiendo más autos y produciendo más. Ese es el cálculo que tienen que hacer en economía. Ayer justo me comentaban, porque hace un par de semanas el ministro pone la reforma tributaria como uno de los pasos claves, la convocatoria a gobernadores, y supuestamente habría personas del equipo de Córdoba, vinculadas a la gente de Córdoba, que estarían ahora trabajando en la reforma tributaria, siempre vinculado con algún estudio contable y jurídico de Argentina que asesora al gobierno, pero hay avances en ese sentido. En el tema automotriz, además, hay un factor que es importantísimo, que es la seguridad. Vos tenés un parque automotor
muy viejo ya en la Argentina. No es nuevo, digo, sistemáticamente cuando la economía te pega, lo primero que se retrasa o se envejece es el parque automotor. Por eso hemos tenido el famoso plan canje, las empresas compactadoras o los desarmaderos legales para... Pero tienes un tema de seguridad que también te significa un costo grande, porque a mayor cantidad de accidentes, mayor cantidad de gasto en salud pública, y eso alguien tiene que hacer estadísticas de lo que sucede en la economía y en la vida diaria cuando no invertís o, por ejemplo, se te envejece el parque automotor, se te arruinan las rutas. Digo, todo eso termina siendo, en el mediano plazo, ni siquiera en el largo, termina siendo un costo económico más alto. Sí, sí. La falta igual de estadísticas y de estos estudios lo veíamos ayer y lo hablábamos ayer, imagínate. Es grave, ¿eh? No tenemos ni siquiera datos oficiales en términos de turismo. Hay un atraso muy importante en ese sentido. Siguen apareciendo las grandes noticias en la República Argentina. El modelo económico de nuestro querido presidente Javier Milei y del mejor ministro de Economía de toda la historia del país, Toto Caputo, sigue dando enormes resultados que está sacando adelante todos los sectores correspondientes. A pesar de que todavía sigue faltando mucho recorrido, se empiezan a notar los cambios del modelo económico del presidente, y es un buen momento para aprovecharlo tras esta tendencia alcista que se está marcando. El dólar está estable, la inflación va a la baja, el riesgo país se desploma y la economía está creciendo. Hacer las cosas bien lleva a grandes resultados, y no hay ninguna duda de que se vienen los mejores meses.